El día de hoy vamos a trabajar series basados en los temas anteriores que trabajamos acerca de las sucesiones. Entonces, bueno, ahí en pantalla estamos viendo unas sumatorias de la cual ya vamos a nombrar cada una de ellas y cuando ese límite existe es cuando ya propiamente se habla de la serie. Entonces empecemos hablando de que es una serie infinita, ¿no? Pues entonces recordemos que nosotros ya teníamos un conjunto de sucesión, ¿verdad? En sucesión, y era aquel que se obtenía a través de un término general, ¿verdad? Y ese término pues nos daba cuál era cada una de las cantidades que pertenecían a este conjunto. Dicho de esa manera, pues para poner en contexto, sobre un conjunto tenemos los elementos. Tenemos los elementos A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente llega hasta un A sub n y continúa de manera indeterminada. Recuerden que el n es un valor que va desde 1 hasta infinito, ¿no? O sea, sobre los enteros positivos. Bien, entonces, con esos elementos nosotros podemos hablar de algo que se llaman las sumas parciales, que es lo que da fundamento a las series o lo que genera en últimas las series. Entonces, escribámoslo. Sumas parciales. Entonces, ¿qué son eso de las sumas parciales? Es tomar los elementos eh, y de acuerdo, ¿cierto? A la suma que estemos hablando, pues asimismo se suman esa cantidad de elementos. Ejemplo, si hablamos bueno, y podemos conformar también una sucesión de elementos con estos resultantes de las sumas parciales. Ahí también tenemos una sucesión. Entonces, S sub 1, pues vamos a decir que es el elemento A sub 1, de esta manera, ¿verdad? S sub 2, en ese orden de ideas, entonces tiene que ser la suma del elemento 1 con el elemento 2 de la sucesión. S sub 3, pues en últimas entonces sería la suma del elemento 1 con el elemento 2 con el elemento 3 de la sucesión. Y de esa manera, ¿cierto? Podemos continuar sucesivamente hasta determinar una S sub k, pues que tiene la suma de los primeros k elementos de la sucesión, de esta manera. Si se dan cuenta, todas estas sumas son de tipo finitas, ¿verdad? Que es lo que compone las sumas parciales. Entonces, en últimas, vamos a determinar que una suma parcial, y bueno, la vamos a simbolizar con la letra S y S sub n para el contador, pues no es nada más, ¿cierto? Que la suma de los n primeros elementos de la sucesión y que me genera, por supuesto, como ustedes lo pueden evidenciar, una sumatoria, ¿cierto? Que vamos a empezar a partir de 1 hasta n de los elementos de la sucesión. Entonces, des en cuenta que cada uno de estos elementos, ¿cierto? Cada una de estas sumas forman uno de los elementos con los cuales yo puedo generar un conjunto. También es una sucesión, ¿verdad? La sucesión que tiene todos los elementos de las sumas parciales, que por supuesto, como les había dicho, son sumas finitas, ¿verdad? Y entonces uno, ¿en qué momento va a hablar de una serie? Pues cuando estudia la convergencia de esta suma parcial, se denomina, de la suma del elemento enésimo. Entonces, si decimos que ese elemento enésimo es convergente cuando n tiende a infinito, entonces la suma existe, ¿sí? Y si existe, se denomina S. Entonces, ¿qué quiere decir lo que les acabo de nombrar? Pues que estamos diciendo que si S sub n tiende, bueno, a un S,
siempre y cuando la n tienda a infinito, pues entonces vamos a decir que S sub n es convergente, ¿cierto? Que es lo que es un elemento que ya nosotros habíamos revisado con respecto a los límites de las sucesiones, puesto que esos son elementos de la sucesión. Y entonces vamos a decir en últimas que el elemento de convergencia de este S sub n se llama S. Es decir, en otras palabras, vamos a tener que el límite cuando n tienda a infinito de S sub n es igual a S. Por lo tanto, lo que vamos a poder nombrar es que S es la suma total de los elementos de esa sucesión cuando n tiene infinito. Es decir, S es el resultado de la serie, ¿cierto? Que empieza en 1 en este caso y va hasta infinito de la S sub k. O mejor, en este caso, ese es el resultado de estos elementos que en última son esa sumatoria, ¿verdad? Entonces, en realidad corresponde a la sumatoria de los elementos de la sucesión. Ahí en ese momento, entonces nosotros hablamos de que la serie existe, ¿verdad? Entonces la serie existe siempre y cuando este límite exista, o sea, siempre y cuando esta sucesión sea convergente. Es decir, la S sub n, ¿cierto? Sea convergente. En ese caso existe la suma, es decir, la serie. Si S sub n no es convergente, pues ya sabemos que es divergente y entonces no tendría suma. Es decir, en ese caso vamos a decir que no existe suma. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Bien, para poner en contraste estos elementos, entonces vamos a determinar un ejemplo respecto a lo que teníamos con la paradoja de Zenón, ¿cierto? Entonces recordemos la paradoja de Zenón. Habíamos dicho que cuando estábamos hablando de los elementos eh, que conformaban los tramos que se recorrían, ¿cierto? También podíamos formar una sucesión con aquellos tramos que no estaban o que faltaban todavía por recorrer, ¿verdad? Entonces nosotros en un tiempo inicial, digámoslo así, teníamos los elementos de la sucesión de la siguiente manera. Entonces, habíamos hablado que teníamos un 1, que era la totalidad del recorrido, ¿cierto? Para este caso. Luego decíamos que cuando él avanzaba hasta la mitad, le faltaría un medio por recorrer. Luego avanzaba la mitad de lo que faltaba de ese medio, ¿cierto? Bueno, aquí estamos hablando de los elementos recorridos. Entonces avanza un cuarto de esos dos cuartos, que es la mitad de un medio. Y así sucesivamente, pues teníamos que en últimas íbamos a determinar que los elementos están determinados como 1 sobre 2 a la n, ¿verdad? Y pues si nosotros decimos que eso es un proceso que no podría terminar, aunque pues esto es teórico, ¿verdad? Porque en últimas, en la parte física obviamente sí tiene que terminar, pero en esta parte matemática donde se contempla una recta numérica, pues obviamente podemos seguir avanzando, ¿cierto? Dado que tenemos infinidad de elementos dentro de esa recta. Bueno, y ahí componíamos ¿una qué? Una sucesión. Entonces, como es una sucesión, esto aquí me sobra. Entonces, aquí tenemos estos elementos de la sucesión y es una sucesión infinita. Y bueno, ya habíamos hablado del término general de esa sucesión y bueno, se estudió, digamos, el límite de esa sucesión. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, hablamos de las sumas parciales de los recorridos, ¿no? Esos son tramos, esos son los tramos. Entonces, las sumas parciales, pues, ¿cómo quedarían respecto a esta sucesión, verdad? Pues entonces tendríamos que S sub 1 debería ser 1, ¿verdad? Sabemos que S sub 2, pues debería ser 1 más un medio, ¿cierto? Y pues ustedes saben que esto es igual a 3 medios, ¿sí?
Bueno, y así sucesivamente, ¿cierto? Tenemos un elemento de la forma S sub k, podríamos decirlo, o S sub n, si se quiere, que contempla la suma de 1 más un medio, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta 1 sobre 2 a la n. Pues ahí tenemos las sumas parciales, ¿cierto? Y que en ese caso son sumas finitas. La pregunta sería, ¿qué pasa, ¿cierto? Cuando esta suma tiende hacia infinito. Sí, bueno, entonces uno puede demostrar rápidamente esa serie. Pero entonces hablemos de la suma parcial como tal, ¿sí? Porque hay sucesiones, ¿cierto? Que contienen una suma parcial y respecto a esa suma parcial vamos a poder evidenciar cuál es su valor. En este caso la vamos a determinar, ¿cierto? Con los elementos que están, digamos, presentes sobre la sucesión, tomado, pues, por supuesto, de este ejemplo que era, en este caso, pues, la paradoja de Zenón, ¿verdad? Vamos a poner el caso del gráfico y analizamos la situación. Oh, aquí no tengo el gráfico. Bien, lo tenía en la anterior. Listo. Entonces, recuerden que era lo que pasaba con este tramo, ¿no? Es decir, teníamos un tramo en donde el corredor, ¿cierto? Estaba siempre avanzando la mitad del tramo y quedaba por avanzar otra mitad. Bueno, aquí estoy pegando nuevamente la gráfica. Eso es lo que tenemos. Entonces, esas sumas parciales, digamos, están identificando esos recorridos. Tenemos aquí un medio, ¿sí? Luego tenemos, bueno, la totalidad que sería 1, ¿verdad? Luego la totalidad que sería 1 más un medio, luego la totalidad que sería 1 más un medio más un cuarto, bueno, y así sucesivamente con respecto a estos elementos. Entonces, pues imagínense que estamos hablando de que aquí podemos hablar, aquí podemos establecer, por ejemplo, una sucesión respecto a los tiempos, ¿sí? Podemos hablar de minutos que tarda en recorrer un espacio, como en este caso determinamos esta longitud que va pues de 0 a 1, ¿no? Que es el tramo sobre el cual estamos hablando para esta paradoja. Entonces, si suponemos que, por ejemplo, el corredor avanza a una velocidad constante, ¿cierto? Pues el tiempo va a ser también invariante en ese sentido, en cada tramo, y proporcional a este. Entonces, pues entonces vamos a decir, vamos a nombrar o vamos a determinar o vamos a suponer que este corredor va a tomar T unidades de tiempo, si se quiere minutos, en recorrer este tramo, que es el primer tramo que tenemos. ¿Sí? Entonces, si aquí estamos hablando de esta sumatoria parcial, pues inmediatamente estamos sumando recorridos, ¿sí? Pero podemos fundamentarla con los tiempos. ¿Por qué? Imagínense que si esto es un tiempo, ¿verdad? Que está recorriendo, pues entonces podemos formar una sumatoria de tal manera que el primer tiempo, pues es el primer tramo que corresponde a este, ¿cierto? Más si el primer tramo demora t minutos o t unidades de tiempo, pues el segundo tramo, que es de la mitad de este, pues demoraría t medios de tiempo, ¿sí? Y así sucesivamente, cada uno sería la mitad del tiempo porque es la mitad de ese espacio recorrido. Entonces, pues también estamos formando, digamos, una sumatoria de la siguiente manera, es decir, como lo estaba escribiendo en este caso. De tal manera que hay un término enésimo en donde vamos a decir que este va a ser el tiempo empleado en este tramo, ¿cierto? Más, y eso continúa de manera indeterminada, bajo la suposición de la recta numérica, por supuesto, ¿no? Dese en cuenta de una cosa, si decimos que t veces, perdón, t unidades de tiempo se demora en recorrer este espacio, pues hombre, si tenemos todo este espacio como t unidades de tiempo y él corre a velocidad constante, pues eso quiere decir que para recorrer la totalidad del tramo demoraría desde este punto hasta este punto otras t unidades de tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, el tiempo total que recorre, ¿cierto?
el tiempo total que se recorre sobre esta línea, digámoslo así, o sobre este espacio que tenemos aquí, sobre ese intervalo, vamos a decir que entonces finalmente es de 2 veces la unidad de tiempo, 2 veces t. Ah, pero al mismo tiempo tenemos que t corresponde o que esta sumatoria corresponde a todos los elementos que, o mejor, las sumas que, de los tiempos que tarda en recorrer cada tramo. Entonces, finalmente, pues aquí podemos, ¿cierto? Suponer, bueno, podemos factorizar un t y dado que t es diferente de cero, pues simplificamos. Inmediatamente, pues nos da sentido a una sumatoria, ¿verdad? ¿Qué sumatoria nos da sentido aquí? Pues que eso es igual a 2, ya lo voy a escribir. Bien, pero al mismo tiempo también puedo escribir una suma parcial, es decir, puedo escribir una suma enésima. Puedo escribir el tiempo t, puedo escribir el tiempo t medios, puedo escribir el tiempo t cuartos, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta el tiempo sobre 2 a la n menos 1, tomando en cuenta que tengo n unidades de tiempo, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué. Porque pues el denominador aquí vale 1 y para que entonces eso suceda, empezando la n desde 1, pues, ¿cierto? Y tengo n unidades, pues debería llegar hasta acá. Bien, entonces, ahí tenemos una suma parcial y corresponde exactamente a las sumas parciales de lo que estoy diciendo aquí, como si agregara un t, vea, t, 3 medios de t y así sucesivamente hasta aquí tener esta suma parcial, bueno, hasta la n menos 1. Bien, entonces des en cuenta pues que ahí voy haciendo una sumatoria e inmediatamente puedo concluir respecto a esta sumatoria. Porque si tenemos estos elementos, inmediatamente la puedo descomponer de lo que tengo aquí. Entonces paso acá. Voy a partir acá esto y voy a continuar trabajando sobre ese espacio. Bien, ¿por qué les digo lo anterior? Porque si tenemos que S1 va a ser igual a T, a lo mismo que acá, ¿verdad? Pues tengo que S2 pues es la suma de estos dos y, bueno, voy a escribirlo, que sería t más t medios, ¿verdad? Y eso va a ser igual a 3 medios de t. Voy empezando a ver una característica respecto a esta suma y ya ustedes van a poder evidenciar. Y ya les digo por qué. Porque imagínense que en este caso, bueno, vamos a escribir otro término. S sub 3 lo voy a poder escribir como t más t medios más t cuartos, ¿verdad? ¿Cierto? Y finalmente, pues esto va a ser en últimas 7 cuartos de t. Bueno, y así sucesivamente. Si nosotros nos ponemos a darnos cuenta, existe una forma generalizada para estos resultados o para reescribir esos resultados de otra manera. ¿Cuál es la forma generalizada? Pues observen una cosa. S sub 1 yo lo puedo escribir como la diferencia entre 2 y 1, ¿verdad? Por supuesto, esto factor del tiempo. 2 menos 1 me vuelve a dar 1. Bien. Ahora observemos S sub 2. S sub 2 lo voy a poder escribir como 2 en diferencia con un medio, ¿verdad? Tenemos 4 medios menos un medio. Mire, me dan nuevamente 3 medios. Y esto, por supuesto, factor de t. Bueno, entonces, eso quiere decir que S sub 3 también lo voy a poder escribir como un 2 menos un elemento, ¿verdad? Pues S sub 3 va a ser un 2 menos un cuarto. Y si seguimos, pues vamos a encontrar cada vez, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta cada vez con mayor seguridad del factor de repetición aquí. Ah, entonces eso quiere decir que esta sumatoria parcial en últimas, ¿cierto? Va a ser de la forma 2 siempre menos 1 sobre 2 a la n menos 1. Observen esa característica ahí. Y todo factor de t, por supuesto, para todo entero positivo n, es decir, para todo n que pertenezca a los enteros positivos. Observen que ese siempre es de la forma 2 a la n menos 1, miren. ¿Sí? El elemento 3, entonces aparece 2 a la 2 y así sucesivamente. Bueno, entonces si ya tengo los elementos de esta sumatoria, que es la suma parcial de esta que tenemos aquí, pues entonces ya puedo decir que la serie también tiene un valor y esa serie tiende a 2. Lo podemos ver aquí, miren, ¿sí?
Si factorizamos t, inmediatamente me queda 1 más un medio más un cuarto, hasta 1 sobre 2n y sigue de manera indeterminada, y esto es igual a 2. Y por este lado, pues si aplicamos esta definición, ¿cierto? Tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de esta suma parcial, que es esta, mírenla, es igual a 2. O sea que finalmente esta serie tiene como resultado 2, que bueno, más adelante también la vamos a poder visualizar. Bien, pero este ejemplo vuelve a, digamos, determinarme otra sumatoria. ¿Por qué me dirán ustedes que otra sumatoria? Bueno, porque, digamos, voy a establecer en estos momentos, ¿cierto? Que para asignar elementos a otra de las características que se tiene sobre esta paradoja, inmediatamente voy a poder conformar otra sucesión, digámoslo así, otra sucesión de sumas parciales. Bueno, ustedes dirán, ¿qué sucesión de sumas parciales se podrán eh, conformar en ese caso también? Bueno, pues en este caso vamos a formar la serie armónica. ¿Cuál es la serie armónica? La serie armónica nos dice, bueno, que S sub n es igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta n, aquí es n porque no estamos evaluando todavía el límite hasta infinito. Aquí tenemos hasta n de los términos de la forma 1 sobre k. Recuerden que esa fue una de las sucesiones que nosotros realizamos en ese momento. Y tenemos esta desigualdad. Y esta desigualdad nos va a servir para inmediatamente comprobar cuál es la característica y si esta es o no convergente como tal. Entonces, ¿cómo está formándose esa serie armónica? Pues como los elementos de la forma 1 sobre k, ¿verdad? Es decir, tenemos el elemento 1 empezando, el elemento un tercio, el elemento un cuarto, y así sucesivamente tenemos hasta el elemento enésimo, que sería 1 sobre n más, y se extiende de manera indeterminada. ¿Listo? Y nos vamos a dar cuenta que esta serie es divergente, ¿sí? Y por eso entonces vamos a utilizar este hecho en donde esta sumatoria parcial es mayor que esta función logaritmo. Y entonces con esto vamos a poder comprobar que esta serie, cuando n tiende a infinito, o sea, la serie propiamente, esa suma parcial cuando n tiende a infinito, esto es divergente. Por lo tanto, si es divergente, no tiene suma. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Entonces nos vamos a apoyar en un gráfico. ¿En qué gráfico? Pues en el gráfico de la función 1 sobre x. Listo, ahí tenemos entonces la gráfica. Bien, observemos ahí entonces cuidadosamente esa gráfica. ¿Listo? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una curva que está señalada con el color verde y esa curva está, vamos a escribirlo aquí, inmediatamente representando la función f de x igual a 1 sobre x en un intervalo, ¿verdad? E inmediatamente pues ustedes saben que yo puedo, o bueno, podemos, ¿cierto? Inmediatamente conformar rectángulos. Bueno, aquí ese rectángulo debió haber sido más alto, ¿verdad? Ese rectángulo debió haber llegado hasta este punto, porque ese rectángulo debe representar las alturas coincidentes con la función. Listo. Pero hay algo importante aquí que notar y es cuáles son las áreas de los rectángulos, ¿cierto? Que tienen en común respecto al área que puede trazar esa curva. Entonces démonos cuenta, por ejemplo, que aquí tengo una parte en común. Miren esto que queda por debajo, ¿verdad? Lo que queda por debajo de esa gráfica y contenido dentro de esos rectángulos, pues inmediatamente están en común. Vamos a sombrearlo entonces. Todo esto, ¿no? Y aquí sucesivamente tenemos unos rectángulos intermedios. Bien. Pero observen una cosa, y hay una característica respecto a eso. Hay
espacios, como en este caso, mire, aquí, acá, acá, que quedan por fuera, ¿cierto? Contenidos en el rectángulo, pero más no en esa curva. Entonces, empecemos por decir que sobre esos rectángulos que tenemos ahí inmediatamente, pues vamos a tener entonces en este caso, vamos a empezar aquí con el 1, entonces una altura de 1, ¿cierto? Porque 1 sobre 1, 1, estamos coincidiendo con la función. Aquí tenemos entonces el 2 y aquí entonces sería una altura de un medio, ¿cierto? 2, un medio, bien. Tenemos el 3, bueno, y así sucesivamente hasta llegar a n y n más 1, ¿verdad? Entonces, por un lado, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos una suma, ¿cierto? Una suma con elementos de las áreas de los rectángulos. Entonces, ¿cuáles serían las áreas de los rectángulos? La base de los rectángulos, si se dan cuenta, siempre vale una unidad. Y recordemos entonces cuál es el área de un rectángulo, ¿cierto? Base por altura. Entonces, en este caso tenemos una unidad por 1, es el primer elemento, es área de rectángulos. Entonces, ¿qué tenemos? Una unidad. Vamos a empezar a sumar esas áreas para compararlos con la región de esa curva. Tenemos una unidad de base y aquí tenemos un medio de altura, 1 por un medio es el siguiente elemento, es decir, la siguiente área o el área del siguiente cuadrado, el cuadrado número 2, y pues así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos entonces una unidad, y tenemos el 4, por ejemplo, una unidad de base y tenemos un tercio de altura. 1 por un tercio, pues un tercio. Y si se dan cuenta, pues sucesivamente vamos a llegar hasta nuevamente una unidad y n de altura. O sea, tenemos 1 sobre n, perdón, de altura. Entonces, 1 por 1 sobre n, ahí tenemos 1 sobre n, que es la suma parcial que acabo de escribir aquí, miren. Entonces, esta suma parcial de los elementos de los resultados de las áreas de esos rectángulos es lo que están formando en últimas esta suma parcial que corresponde a la serie armónica. Bien, ahora bien, ¿qué pasa si nosotros hacemos este proceso de aquí hasta infinito, verdad? O sea, ¿qué pasaría cuando evaluamos esa S sub n hacia infinito? ¿Qué es lo que queremos demostrar? Pues bueno, eh, analicemos una situación y es la siguiente. Si nosotros estamos haciendo ese límite, en últimas lo que estamos formando es la sumatoria, ¿cierto? Que va desde k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k. Esa se llama la serie armónica. ¿Listo? Y es lo que queremos comprobar. ¿De qué manera es? ¿Cómo lo vamos a poder comprobar? Pues con ayuda de esta 1 sobre x. Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué está el logaritmo natural de n más 1? Pues observen que con la función 1 sobre x, para poder determinar esa área que está sombreada, ¿cierto? En común, bajo la curva, pues vamos a tener que hacer la integral, ¿verdad? Esta área que corresponde a lo que tenemos en común bajo la curva y sobre los rectángulos. Entonces ustedes saben que inmediatamente esa área va a estar conformada, ¿cierto? Por la integral que va desde 1 y hasta el elemento n más 1, como lo están viendo ustedes, de la función 1 sobre x de x. Y pues ustedes bien saben que esta integral no es otra que el logaritmo, ¿verdad? Y evaluada en el punto, pues en este punto me daría 0, entonces me quedaría inmediatamente, como se dan cuenta ustedes, el logaritmo de n más 1. Entonces desen cuenta de algo en particular. Tenemos que la serie, bueno, la sucesión que conforma la suma de las áreas de los rectángulos es mayor que este logaritmo. ¿Por qué es mayor? Claro, porque el logaritmo se obtiene a través de esta integral y esta integral está evaluando
el área bajo esta curva. Y si ustedes observan, esta área que está sombreada es menor que el área de la la sumatoria de las áreas de los rectángulos, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, esto que está acá sí es cierto. ¿Y para qué me va a servir esto que estamos diciendo acá? Pues porque cuando yo diga que el límite, cuando n tiende a infinito, de el logaritmo de n más 1, pues ustedes inmediatamente saben que esto es infinito, ¿verdad? Entonces esto es divergente. Entonces, si lo que es menor es divergente, pues lo que está por encima es mayor también es divergente. Y esto me da entonces a concluir inmediatamente que la serie armónica en ese caso entonces es divergente. Es decir, que no existe suma. Para esta serie entonces no vamos a poder escribir, ¿cierto? Que la sumatoria que va desde 1 hasta infinito de 1 sobre k es igual a un elemento. Entonces ahí comprobamos que nuestra serie, ¿cierto? En ese caso es divergente y por lo tanto no tendríamos para ese caso una suma total. Bien, listo. Dicho esto, entonces podemos inmediatamente pasar a lo que son las propiedades de linealidad de las series convergentes. Recuerden cuáles son las propiedades de linealidad. En este caso, pues heredado por supuesto de las sumatorias, ¿no? Lo que tiene que ver con la propiedad de aditividad y de homogeneidad, ¿verdad? La propiedad aditiva y la de propiedad homogénea. ¿Cuáles son esas dos propiedades? Pues la primera propiedad me dice que si tenemos, claro, por supuesto, aquí estamos teniendo en cuenta eh, elementos, ¿cierto? Sobre sumas parciales. Y nos vamos a dar cuenta que es aplicable a series convergentes. Entonces, la sumatoria que va desde k igual 1 hasta n de los elementos a sub k más b sub k por propiedad de aditividad, ¿verdad? O la propiedad aditiva, la vamos a poder escribir como la sumatoria que va desde k igual 1 hasta n de los a sub k más la sumatoria que va desde k igual 1 hasta n de los b sub k. En cualquier instante podemos inmediatamente, por ejemplo, si nuestros límites en cuanto a la sumatoria no son iguales, podríamos de alguna forma, ¿cierto?, incluir elementos en la sumatoria o excluir elementos en sumatoria de tal manera que las dos sumatorias empiecen en el mismo elemento y vayan hasta el mismo elemento para poder, ¿cierto?, o hacer distribución o poder asociar esas dos. Bien, y la segunda propiedad que tiene que ver con la homogeneidad nos dice que si existe un número C, una cantidad C, ¿cierto? Entonces inmediatamente la sumatoria que va desde k igual 1 hasta n, ¿cierto? De c veces a sub k, es decir, estamos multiplicando el c por cada elemento, pues esto va a ser igual a c veces la sumatoria que va desde k igual 1 hasta n de los a sub k. Entonces tenemos aditividad, homogeneidad. Son dos propiedades que son muy fáciles para poder demostrar, perdón, dado que están dadas como sumas y sabemos que las sumas y el producto, ¿cierto? Son asociativos, ¿cierto? Y entonces también existe la distributiva de la multiplicación respecto del producto respecto a la suma, entonces inmediatamente vamos a poder demostrar esas dos propiedades. Y de manera más general podemos hablar del siguiente teorema. Entonces vamos a poder decir que digamos lo siguiente, sean la sumatoria de A sub n y la sumatoria de B sub n series infinitas convergentes. Hay que tener en cuenta esto. Convergentes. Listo. De términos complejos, eso para darle más generalidad, ¿sí? Se puede. Y sean los valores alfa y beta, también es que números complejos, constantes complejas.
bueno, aquí entonces podemos decir inmediatamente, de manera generalizada, podemos resumir estas dos propiedades y darle la generalidad del caso con la siguiente expresión. Vamos a decir que la sumatoria que va desde n igual 1 hasta infinito, ¿cierto? De alfa veces a sub n, bueno, o a sub k, como se quiera ver, más beta veces b sub n, va a ser igual a alfa veces la sumatoria que va desde n igual 1 hasta infinito de los elementos a sub n más beta veces la sumatoria que va desde n igual 1 hasta infinito, ¿cierto? De los elementos de esta sumatoria. Teniendo en cuenta, por supuesto, como les decía, que las dos series deben ser infinitas y convergentes. Podemos utilizar entonces estas dos. Esta propiedad ya quedó la generalizada y esto me va a permitir, por ejemplo, hacer, digámoslo así, uso de ellas para poder, digamos, demostrar otras series que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, inmediatamente también tenemos el siguiente teorema. Teorema. Entonces vamos a decir, si la serie compuesta por los A sub n es convergente, y la serie compuesta por los elementos B sub n es divergente, importante, entonces su suma es divergente. Entonces la sumatoria de los elementos A sub n más B sub n es divergente. Pues basémonos en un ejemplo ya establecido. Tenemos, por un lado, la serie que hemos visto de la forma 1 sobre 2 a la k, si se quiere, empezar en 0, por ejemplo, o 1 sobre 2 a la k menos 1 si se empieza en 1, ¿verdad? Y en ese caso tenemos entonces la serie de la forma 1 sobre k, que es la que dijimos armónica, ¿verdad? Y que era divergente. Entonces, eso quiere decir que si tomo la sumatoria de los elementos 1 sobre 2 a la k y lo sumo con los elementos 1 sobre k, entonces inmediatamente ya sabemos que esto es divergente, ¿verdad? Y al ser divergente, pues no tiene una suma total, dado que su límite no existe. Bien, entonces estos resultados son supremamente importantes porque nos van a marcar inmediatamente cuál va a ser las operaciones que vamos a poder utilizar más adelante y cuáles van a ser, digamos, las propiedades que vamos a poder emplear en el caso en que necesitemos demostrar alguno de los ejercicios. Entonces, esto sería el tema de hoy.